Hola, bueno, una canción realmente hermosa que nos habla de ese renovar, de renovarse cada día, ¿no? Fíjense en la letra, dice, porque dentro de mi corazón hay cosas que no le agradan y debemos morir cada día, y es lo que más cuesta en la vida cristiana. Bueno, la única forma de renovarse es leyendo la palabra de Dios. Es el agua de vida, que por medio de su espíritu que nos sacia, nos llena. Así que la palabra de Dios es la fuente inagotable para renovar, para ir cambiando nuestras vidas y asemejarnos cada día más a Él, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Estamos estudiando el libro de Romanos. Y bueno, Norio terminó con capítulo 3, yo empiezo con capítulo 4, y así sucesivamente vamos a ir avanzando en el libro de Romanos. Norio terminó el otro día hablando sobre las obras, ¿se acuerdan? Le tocó bien el capítulo 27, dice: ¿dónde pues está la jactancia que es destruida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y ahí había una controversia con Santiago, ¿se acuerdan? Que para salvarse necesitamos fe o obra. ¿Cómo se salva? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la salvación? Dice que Santiago, muéstrame que fue por tus obras, yo te mostraré una obra. No, muéstrame tu fe y yo te mostraré. Bueno, y así lo que sigue ahora, el capítulo 4, es una ilustración. Y toma al patriarca Abraham. Es una ilustración de lo que viene hablando el libro de Romanos, los 3 capítulos, pero hace énfasis en cómo Abraham llegó a ser justificado y cómo nosotros somos justificados delante de Dios. Y capítulo 1 va a presentar que el Evangelio, y el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Es interesante porque él dice eso, porque él lo habla a Roma. Roma había crucificado a Jesucristo. La cruz era símbolo de vergüenza, ¿no? Y él, ciudadano romano, estando dentro de mandando esta carta al imperio, a los que estaban en el imperio romano, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Es interesante en el contexto que lo dice. Capítulo 2 va a presentar el juicio de Dios a todos los hombres, y todos los hombres gentiles o judíos eran inexcusables, no tenían excusa para con Dios. Incluso hablaba de la inmoralidad del hombre que se fue acrecentando y se va acrecentando cada día más. Capítulo 3 hablaba de que no solamente los gentiles eran culpables, o toda la raza humana, sino también los judíos, porque había ese problema entre judío y gentil, quienes eran los privilegiados de la salvación. Por eso también Pablo escribe el libro de Gálatas, escribe el libro de Gálatas enseñando allí que tanto judío y gentil eran culpables delante de Dios y que se recibía el Espíritu Santo. Dice: ¿cómo lo recibieron? Estando ustedes en las cosas de la carne. Por eso Pablo escribe el libro de Gálatas, porque había judaizantes que enseñaban que había que aplicar la ley a aquellos que habían aceptado a Jesús por la gracia. Entonces Pablo aquí va a hacer una diferencia de todos aquellos que creen, a judío y a gentil. Y fíjense que
Pablo en capítulo 4 va a empezar con un ejemplo y una ilustración de lo que viene hablando de cómo el hombre es justificado. Y los judíos decían que ellos eran privilegiados, que tenían que estar en los primeros lugares de la iglesia porque ellos eran elegidos por Dios, y los gentiles también porque habían aceptado a Jesús por la gracia, y hay una controversia. Entonces Pablo quiere aclarar este problema. Y de lo que viene hablando, si es salvo por la obra de la ley, por la gracia, o aquellos que habían sido privilegiados porque Dios dice, la palabra de Dios, que Dios le confió el Evangelio, la palabra de Dios a los judíos, y por eso se creían especiales. Pablo escribe capítulo 3 y capítulo 4 de Romanos. Y fíjense en lo que va a hablar, y lo pone a Abraham, al patriarca de Israel, y después va a dar un ejemplo de David, los dos próceres más importantes de la nación de Israel, puestos como ejemplo para judíos y para gentiles. Y fíjense cómo es la justificación. Pablo va a hacer una exposición ahí, dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Verso 1, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si nosotros entramos a la vida de Abraham, cómo él fue llamado, fue usado por Dios, obviamente que Abraham se puede gloriar, y no está mal que se gloríe. Yo digo, no está mal que se gloríe, porque nosotros debemos gloriarnos en lo que hacemos para con Dios, pero no le sirve para salvación. ¿Entendemos? Acá está hablando sobre la salvación. ¿Qué pues diremos? Se hace una pregunta. ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Está hablando de las obras que él hizo. Como después de que Dios lo llamó. Desde capítulo 11, finalizando 11, hasta capítulo 17, y después Dios lo sigue usando, ¿no? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Obviamente, humanamente, todos nosotros tenemos nuestro ego, nos gloriamos, pero no para con Dios. ¿Qué quiere decir? Estas obras no le alcanzaban a Abraham para salvarse, o para justificarse, para llegar a ser justo delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice, ¿creyó Abraham a quién? Muy bien. Creyó Abraham a Dios. ¿Y qué dice después? Le fue contado por justicia. Lo que él hizo como hijo de Dios, o como un hombre llamado por Dios, obviamente que se puede gloriar, pero eso no lo justificó. Lo aclara bien. Lo que le justificó a Abraham fue ver creído a Dios, no ver creído en Dios. Son dos cosas distintas. Si usted sale a hacer una encuesta hoy en la calle y le dice a la gente, ¿usted cree en Dios? El 90% le va a decir que sí, pero otra cosa es creerle a Dios. Y las demandas de Dios para la salvación, muchas veces decimos que son fáciles, que son livianas. No, son muy fuertes, porque el hombre muy egoísta nunca quiere soltar lo de él. Y Dios demanda fe en Dios, a Dios, a la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, el que cree en mí y crea del que me envió. Muchas veces, ustedes leen el libro de Juan, siempre va a hablar de creer en mí y en Dios. El que cree en mí tiene vida eterna, y el que cree el que me envió también.
Es interesante. Ustedes estudian el capítulo 6, capítulo 5 de Juan, y él va a hablar allí de 3 cosas que lo autorizan. Las obras que él hacía, la palabra de Dios que él hacía y su testimonio. Y dice, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que mi Padre me ha enseñado. Entonces nosotros todo lo que creemos en Jesucristo estamos creyendo en la palabra de Dios. Él vino a dar el mensaje de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Ese fue el mensaje. Era el Mesías, el que traía la palabra de Dios, pero no solamente audible, sino visible. Era Dios mismo hablándole. Entonces nosotros hemos creído a Dios, porque hemos creído en Jesucristo. El Dios hecho hombre, encarnado. Si nosotros, ahí hay algunos versículos que dicen, no por las obras tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Efesios capítulo 2, 8, ¿qué es lo que dice? 8 y 9. ¿Se acuerdan? No por obra, dice el verso 8. Para que nadie se gloríe. O sea, acá dice, Abraham se podía gloriar en las obras que había hecho, pero eso no le alcanzaba para ser justo delante de Dios. Lo que le dio la justicia a Abraham fue haber obedecido a Dios. Porque son 2 cosas distintas también. Y eso lo voy a aclarar bien. Ver creerle a Dios. Nosotros muchas veces escuchamos los hermosos mensajes. ¿O no? Yo me pongo, gracias a Dios lo tiene, me pongo a escuchar mensajes, unas exposiciones. Yo le creo todo lo que dice ese mensaje. Y después, yo le creo a Dios. Pero después tiene que haber un paso de obediencia. Porque Abraham dice que capítulo 11, es interesante, vamos a leer capítulo 11 de Génesis. Porque dice, nosotros empezamos la vida de Abraham capítulo 12, y resulta que Dios lo había llamado antes. Fíjense lo que dice el 11. Verso 29, y tomó Harán y Nacor el 31, y tomó Taré, el papá de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré de Harán. Fíjense en el 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Dónde comenzó el llamado? En Ur. Dice que el papá de Abraham lo toma a Abraham y lo lleva. Seguramente Abraham le comparte al padre lo que Dios le estaba demandando. Le creyó a Dios, pero después le ejecutó en obediencia. Y nosotros nos jactamos muchas veces de creerle a Dios. Y después, por eso Santiago dice, muéstrame que fue por obras. Por eso Abraham pone como ejemplo de que Abraham no solamente le creyó a Dios, sino que lo transformó en obra. Porque si nosotros ejecutaríamos todas las cosas que Dios nos habla, el mundo ya estaría conmovido. Y me llamaría también. Nada más que no. Le creemos a Dios, pero después no obramos. Le creemos.
Entonces, Abraham es un ejemplo, está puesto allí como ejemplo, no solamente de que le creyó a Dios, sino que también ejecutó lo que Dios le mandó. Por eso también puede gloriarse. O sea, para ser justificado no le sirve, pero sí tiene que gloriarse. Después de haber sido justificado. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. O sea, el que trabaja para la salvación no se le cuenta como gracia, sino como deuda. ¿Qué es lo que está queriendo decir el escritor acá? Está queriendo decir que si yo trabajo para comprar la salvación, Dios me debe. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que Dios no es deudor de nadie. E incluso la salvación y la justificación es gratis para cada uno de nosotros, porque Él pagó el precio. Por eso dice, el que trabaja, el que obra, no se le cuenta como una gracia, no es por gracia, si no estás esforzándote para alcanzar la salvación. Sino lo que está queriendo decir, que Dios te tiene que pagar dándote la salvación. ¿Eso cuenta como una deuda de Dios hacia ti? No. Nosotros le debemos todo a Dios, al contrario. Después lo voy a explicar. Mas el que no obra, sino cree a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La obra no te justifica. La obra lo que hace es decirle a Dios, tú me debes el salario, la salvación, la justificación. Pero dice acá, mas el que no obra, sino cree solamente, dice, esa fe que tuvo en aquel que le habló, que le predicó la buena nueva y creyó solamente, le es contada por justicia, porque la justicia es por fe. Fe es creer. La palabra creer significa no solamente oír. Lo vuelvo a decir otra vez, lo dije anteriormente, nosotros le creemos a Dios y después. Por eso, si yo le creo a Dios, me debo arrepentir de mis pecados, porque dice que todos somos pecadores, judío, gentil. Lo dice en capítulo 3. Todos estamos bajo juicio. Así empieza el capítulo 3, judío y gentil. Como también, ¿y se acuerdan de alguien que fue justificado sin obra? No hizo nada. Nada. ¿Se acuerdan de alguien que alcanzó la justificación, la gracia, el regalo de la salvación, la misericordia de Dios y no había hecho nada? Había hecho todo mal en su vida. ¿Se acuerdan? Lo voy a ilustrar con 3 cruces. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le dijo Jesús? Desde hoy estará conmigo en el paraíso. No hizo obra. Lo único que él hizo, ejecutó. Él sabía que era el Mesías. Oyó las palabras de Jesús en la cruz. Y dijo, este es el Mesías. Creyó. Y eso, lo que él cree, lo lleva a una acción. Obvio que en la cruz no podía hacer nada para agradar a Dios, buenas obras, no podía ayudar a los pobres, no podía dar sanidad a nadie, no podía llevarle el mensaje a nadie. Pero él se arrepiente y le dice al Señor, acuérdate. Dice, mis obras, nuestras obras, le dice a su compañero, nuestras obras, lo que hemos hecho, también paga estando en la cruz, pero él nada hizo. No solamente él cree, acepta de que era un pecador, sino también acepta de que estaba al lado era santo.
¿Se dan cuenta que el creer nos lleva a una acción? En primer lugar, de reconocer los pecadores, de arrepentirnos para ser justificados. Y si somos justificados, también debería nuestra fe tener acción. Y entonces dice, él da el ejemplo a mí de otro patriarca, del segundo patriarca más famoso de Israel. Se dice que Abraham y David son los patriarcas más famosos en Israel, o los próceres. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin obra. ¿Se acuerdan? Diciendo, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado, dice David, el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Bienaventurado, dice. Aquel que solamente por la gracia de Dios alcanza la salvación. Por el oír, como va a decir en capítulo 10 del mismo libro, vino la fe. ¿Oír qué? La palabra de Dios. O sea que la justificación es creerle a Dios. ¿Qué le creemos a Dios? En primer lugar, que todos estamos bajo pecado, que todos somos culpables. Eso viene hablando de la justicia de Dios en el libro de Romanos. Y que necesitamos la gracia, no las obras. La gracia de Dios, y mediante nuestra fe en esa gracia, en ese regalo, en ese don de Dios, que es la persona de Jesucristo. Por eso nuestra salvación está avanzada no solamente en acciones, sino en una persona. La gracia, la verdad, vinieron por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Y nosotros le creímos a Él. Era la gracia y la verdad de Dios personificada. Hemos creído en Él, que Él murió por nuestros pecados. Y eso nos ha hecho justos delante de Dios, sin culpas. Así que cuando venga a susurrarnos el enemigo a nuestros oídos, que somos culpables, y sí, por ahí nos equivocamos, sí, pero corriendo urgente a la cruz, a confesar nuestros pecados. Ya somos justos delante de Dios. Ya estamos seguros. No nos dejemos engañar, hermano. Por más que nos equivocamos. Si no, yo no estaría parado aquí al frente. Y creo que ninguno de acá estaríamos parados. Pero por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hemos sido justificados delante de Dios. Después sigue el libro, para terminar, se me fue la hora, queda un minutito. El verso 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? Y aquí va a ser una pregunta. Y aquí está la controversia entre judíos y gentiles. ¿Cómo le fue contada? Estando en la incircuncisión, en la circuncisión, perdone, o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Entiende lo que está queriendo decir en un trabalengua hasta para leerlo? Estando, le fue contada por justicia, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. ¿Cómo le fue contada? ¿Cuándo creyó Abraham a Dios? ¿Estando circunciso o incircunciso? Muy bien. Él era
teóricamente no había pueblo judío, sería gentil, era de Ur, de los caldeos. Y de 24 años después, usted lee el capítulo 17, ahí hace un pacto Dios, no lo vamos a leer, y le pide que circuncida a todo varón que naciese. Primero manda circuncidar a todos los varones, y después todos los varones que nacieran, a los 8 días debían circuncidar. La circuncisión es una operación en el miembro viril del hombre, en el lugar más íntimo, más secreto. Allí se hace esa operación. Así que Abraham fue justo antes de ser judío. Por eso Pablo aclara esto para los judíos y los gentiles. Los judíos que tanto se jactaban de que ellos tenían la ley, de que ellos privilegiados, le dicen: miren, Abraham fue justificado antes de ser judío. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando incircunciso. Él tuvo fe en Dios, creyó en Dios antes de ser judío, antes de que Dios formara el pueblo de Dios. Incluso ni Abraham vio el pueblo de Dios. El que vio el pueblo de Dios fue Moisés. Ahí sí se forma el pueblo. De los 12 hermanos ¿se acuerdan de José? Que se van a Egipto, y ahí se forma el pueblo, en Egipto. O sea que los judíos no se podían gloriar de que ellos eran privilegiados. La circuncisión. Dice que nosotros también hemos sido circuncidados. Vamos a ir Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Hay un versículo interesante allí que nos habla de la circuncisión. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesucristo. Dios hizo algo milagroso. Si nosotros leemos Juan capítulo 1, dice que Él nos ha dado poder de ser hecho hijo de Dios. Y ahí aclara, capítulo 13, que esto no es cosa de hombre. Hemos sido hijos de Dios por algo, por un milagro de Dios, por un hecho del Espíritu de Dios. No es de carne y hueso. No por carne y hueso fue el hecho de hijo de Dios, sino por esa operación que hizo el Espíritu Santo, entrando a nuestros corazones, abriéndolo. Dice que se clavó como una firme ancla en nuestro ser, su Espíritu. El día que nosotros reconocimos a Jesucristo, clamamos perdón, el Espíritu Santo de Dios hace esa operación. A todo, a varón y a mujer. Hace esa circuncisión, esa operación interna. Abre nuestro ser y el Espíritu Santo de Dios se mete allí. ¿Para qué? Para sacar todos nuestros pecados. Acá dice las impurezas de nuestro cuerpo pecaminoso. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Quiere morar en nuestro ser. Y quiere sacar todas las impurezas de nuestro cuerpo. Lo vuelvo a decir, quiere sacar todas las impurezas de nuestro cuerpo. Porque la voluntad de Dios, dice el Tesalonicense, es vuestra santificación. Sin santidad, nosotros, los hijos de Dios, perdemos, en primer lugar, la santidad, perdemos la relación con nuestro Señor íntima y perdemos poder.
No tenemos poder. Nuestras palabras no tienen poder, nuestras obras no tienen poder. Todo lo que hagamos, si no hay santidad, por eso es lo que dice el Espíritu Santo, que hemos sido salvos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De sacar todas las impurezas. ¿Es de un día para el otro? No. Pero está allí el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Día tras día. Y para siempre. Y después dice, para terminar, el ventilador me tiene loco. Y recibió la circuncisión como señal, como sello. ¿Se acuerdan Efesios 1:13? Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio fuiste sellado. Fue un sello del Espíritu Santo, entró, lo circuncidó a nuestro corazón. Es un sello, eso fue un sello. La circuncisión fue un sello de justicia que había alcanzado por la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, o sea, los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión también para los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esa fe que tuvo Abraham antes de ser judío, esa circuncisión que se hizo como sello, ¿no? Fue para que fuese padre no solamente de judíos, sino también de gentiles. Pero a mí me quedó grabada una palabrita, que también dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, para todos, sino que también aquellos que siguen, aquellos le pongo yo, las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hebreos 11. ¿Cuál fue la fe que tuvo Abraham? Busqué Hebreo porque no vamos a leer Génesis. Acá está más reducido la historia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, creyó a Dios y obedeció. Le creyó a Dios y él obedeció. ¿Entienden? Él obró para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban una ciudad que tiene fundamentos, no una carpa, una que tuviera cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel aquel que lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ese casi muerto era Isaac, que un día estuvo a punto de morir, pero Dios le proveyó un cordero. Por eso dice que estaba casi muerto. Salieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que a esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Está allí la fe de Abraham. Él oyó a Dios, le creyó a Dios y ejecutó la orden. Fíjense en todo lo que Dios hizo después en la vida. Si nosotros vemos la vida de Abraham, nosotros estaríamos dispuestos a oír de esa forma a Dios. Yo creo que Dios siempre nos habla en nuestro corazón, en hacer algo para Él. Por eso hago este silencio. Hay que hacerlo. Si Dios me habla de que yo debo hacer algo para Dios, y le voy a decir algo más, aunque sea loco, aunque te cueste, que hablen mal de vos, incluso los mismos creyentes. Ustedes se imaginan cuando Abraham salió de Ur, era riquísimo. En la tierra de Ur, la tierra de Ur era rica en diamantes, en oro. Allí estaban las tierras más productivas en diamantes y oro. Por eso fue padre de la fe. Ahora, cuando Dios nos hable otra vez a nuestra vida y nos muestre qué debemos hacer, no tardemos. Porque Él es padre de judíos que creyeron, pero también nosotros. Y está puesto como ejemplo de lo que viene hablando el libro de Romanos. ¿Paramos? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe que tú Abraham, no solamente para salvación, sino también una fe que produzca, Señor, fruto para tu gloria. Y los frutos que tú pides son almas. Señor, tú pides fruto. Los frutos del Espíritu Santo son para nosotros, para que podamos servir en la iglesia. Son dones espirituales que han venido por medio del Espíritu Santo. Pero cuando tú hablas de frutos, de llevar más frutos, de llevar mucho fruto, estás hablando de almas que se van al infierno, de personas que no creen en Cristo, y nosotros somos responsables. Ayúdanos, Señor, a hacer cosas locas, cosas que quizás muchos se ríen, muchos se burlan, pero nosotros debemos creerte a ti, Dios. Gracias por estos momentos, Señor, que tú estés en estos momentos que vamos a orar y que toda la iglesia va a clamar a ti en tu misma presencia. Señor, recibe cada oración de cada hermano, cada hermana. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 5 minutos, oramos, 10 y después terminamos.